pintor flamenco del Renacimiento, con las cualidades que ya hemos venido viendo en el Renacimiento de esta zona de Europa, que se diferencia bastante de lo que hemos venido viendo en Italia, ¿no? Matías Grunewald es el nombre. En realidad este Grunewald no es su verdadero apellido, pero es con el nombre que se lo conoce. Aquí tienen ustedes las fechas aproximadas de su nacimiento y su muerte, es decir, que es muy avanzado el 480, ¿sí? Bueno, vamos a ver solamente una obra de él. Ustedes, si quieren, pueden ver otras. Vamos a ver una sola, que es el retablo de Isenheim, que es un retablo que es un políptico, ¿no? Acá tienen, aquí está instalado, está conformado por dos conjuntos de alas, y según se abran o se cierren, van a estar configurando distintas escenas, ¿no? Forman tres configuraciones distintas. El conjunto está sobre un montante gótico, que es este, que está esculpido y que ha sido dorado también. Pero esta parte del políptico ya estaba hecha. En realidad se encuentra en el convento de San Antonio, que era un lugar en donde había una serie de una especie de hospital o de asilo de enfermos con enfermedades incurables, enfermedades que atacaban sobre todo a la piel, y entonces allí esa gente estaba y era atendida y sufría tormentos espantosos, ¿no? Para ellos es que mandan a hacer este políptico, a terminarlo en realidad, porque como les dije ya estaba empezado, y era para que pudiesen rezar, orar frente a él. Ustedes recuerden que estos retablos siempre están puestos ahí al lado del altar o detrás del altar para que la gente lo pueda ver y pueda rezarles, y para que se identificaran con este Cristo sufriente y esta situación que vamos a ver ahora. Como les dije, tiene distintas configuraciones según se abran o se cierren las puertas. Este sería el políptico cerrado, y el políptico de base sería este, que tiene estas dos maderas. Está todo pintado en madera con temple y óleo. Aquí pueden ver ustedes que esta parte, que es gótica por supuesto y que ya estaba hecha de antemano, es una escultura, ¿sí? En la que aparece, bueno, Dios, y aquí están otros personajes, los comitentes, y abajo está Cristo con los apóstoles. Bueno, pero esto es previo, esto no lo ha hecho él. Lo que ha hecho él en este nivel, digamos, del políptico, son estas dos maderas, que es en realidad la visita acá de San Antonio a San Pablo, y esto es las tentaciones de San Antonio. Recuerden que como esto está en el convento de San Antonio, él es el patrono, digamos, de esa iglesia, por eso es a quien se le da esta importancia o esta jerarquía en las obras para esa iglesia, ¿no? Bueno, ahí tenemos una visión más de cerca, donde podemos ver aquí al San Antonio con San Pablo en un escenario un poco, no sé, oscuro, les diré, en el que podemos ver de alguna manera esta realismo o este naturalismo en algunos de sus elementos. Después vamos a ver más en detalle. Como hemos visto hace dos clases atrás a Van Eyck, y hemos visto estos detalles minúsculos en las obras y esa relación casi de espejo
representaciones en relación con las cosas, vamos a ver que en este caso también es así, pero tiene sus propias características, ¿no? Es otra versión del realismo naturalista. Esta otra tabla, que es la de las tentaciones de San Antonio, tiene acá una serie de personajes y de elementos que nos pueden recordar de alguna manera al Bosco, o en realidad bastante, ¿no? Y también a lo que ya sabemos que es la tradición tardogótica o la tradición medieval, que es muy potente y subyace a todas las obras de los artistas renacentistas flamencos. Compositivamente podemos ver en ambas como que hay una línea de horizonte que va a estar a la misma altura y como que tienen dos partes, una parte en altura, que es el cielo, que es un poco más límpida, sobre todo en este caso, y una especie de paisaje hacia atrás, uno de montañas, el otro de árboles. Aquí hay una palmera que ustedes ya saben que se relaciona con el conocimiento, por eso es que está detrás de San Pablo, a quien ha venido a visitar San Antonio. Bueno, y acá, como les digo, estos otros personajes, estos otros elementos así un tanto grotescos, ¿no? Bueno, este es un detalle de esto, ¿sí? Donde está este cervatillo y estas plantas, para que ustedes vean la capacidad representativa que tiene y la observación y descripción de las cosas de la naturaleza, ¿no? No tiene muy buen color esta foto, pero a los efectos de mostrarles ese realismo, esa captación de la naturaleza, que es algo propio del Renacimiento, y aparte es interés de los renacentistas. Bueno, acá tenemos esto como un ejemplo, ¿no? En este otro caso, en el de la tabla donde está pintado el San Antonio frente a las tentaciones, vemos como otra cosa, ¿no? Vemos estos personajes casi absurdos, ¿no? Fíjense esto, absurdos, grotescos, pero están muy bien resueltos. Están resueltos con un nivel de tridimensionalidad y también de fantasía, ¿no? Que nos hace acordar, como les decía antes, al Bosco, las cosas infernales que el Bosco representa. Vamos a ver un detalle. Acá fíjense cómo aparece la mano de San Antonio con el rosario, tratando de evitar que lo pique este ser que es un ser de un monstruo, digamos, infernal, que lo quiere picar, y él defendiéndose. Pero fíjense la forma en que está hecho esto, ¿no? Presten atención a los detalles, al tratamiento tan limpio, con capas superpuestas, translúcidas de pintura, con lo que logra hacer estos gradientes. Y fíjense en los contornos, porque en este caso en particular, digamos, artista, su dibujo es muy potente, y el contorno de las formas siempre está muy marcado, y no con líneas tan finas, sino con líneas evidentes. Eso de alguna manera iría en contra del naturalismo realista, ¿no? Porque ese recorte de las figuras en relación con el fondo, de las figuras entre sí, estaría como divorciado del realismo, porque en la realidad, cuando vemos las cosas, esas líneas no están. Sin embargo, en este caso están tan bien elaboradas y son tan precisas, les diré, el dibujo es tan bueno, que no molesta, sino que nos permite distinguir una cosa de la otra, ¿no? Bueno, ahí tienen otra imagen para que vean los colores potentes que usa, las distintas soluciones, los detalles. Desgraciadamente no encuentro imágenes más cercanas de estas cosas, porque los detalles están elaborados hasta al milímetro, les diré, ¿no?
pero son todos seres del mundo de estas fantasías grotescas y demoníacas, ¿no? De todas maneras, para poder inventarse esto hay que mirar mucho, porque hay que saber, digamos, hay que haber observado alas, membranas, carnes, miren lo que es esto, carnes descompuestas, cornamentas, huesos, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, el políptico en la posición intermedia tiene estas otras escenas. Es decir, la primera eran el San Antonio de visita y frente a las tentaciones, y la posición intermedia con las tablas plegadas en esta posición, tenemos otra escenas que son en realidad de la vida de la Virgen, ¿no? La anunciación, que es la visitación del ángel a la Virgen, la anunciación de que está embarazada, el concierto de los ángeles cantores o de los ángeles músicos, la Virgen con el niño, y la ascensión de Cristo, la resurrección de Cristo. Esa sería la parte intermedia, y en la predela tenemos la lamentación por el Cristo muerto, que ya la vamos a ver. Yo voy a pasar muy rápidamente por todas estas, como para que vean por partes, para que las vean más en detalle. Fíjense la captación de y la representación de la tridimensionalidad del espacio, y el uso de grandes contrastes, ¿no? Lugares muy iluminados, partes muy iluminadas, con partes casi negras, oscuras, y con, fíjense lo que hay acá, ¿no? Estos ornamentos oscuros, trabajados con distintos grados de valoración de los colores y de saturación, que hacen a la visión más realista, digamos, de la arquitectura gótica, con las arquerías estas apuntadas, fíjense ahí las bóvedas cuatripartitas, las ventanas típicamente góticas, con esas ventanas de tracerías que se llaman. Y la escena en un espacio más privado, con estos cortinados, donde aparece el ángel y se encuentra allí la Virgen. Si la vemos de cerca, nuevamente podemos ver eso que yo les comentaba, esta fuerza gráfica que tiene él con la demarcación de los contornos, estos colores muy saturados, muy fuertes, contrastados con negros profundos, ¿no? La fuerza pictórica de él está equilibrada, les diré, con la potencia de su dibujo, pero tiende a hacer estos nudos complejos de formas articuladas, tensas. Fíjense la posición de la Virgen, ¿no? Escapándole de alguna manera a la noticia, una posición un poco tensa también, ¿no? Pero con todos los detalles y luces trabajados de tal manera que nos dan esta sensación de realidad, ¿no? Lo mismo que el pelo que le cae, todo eso. Les digo los del dibujo porque este es uno de los estudios que él hace para la resolución posterior en la pintura, para que vean el análisis de los paños y el realismo con el que él lo plantea, ¿no? Bueno, ahí lo tienen al ángel. Fíjense el movimiento que esto tiene. Esto tiene un movimiento increíble. Está como que acaba de bajar, pero como si hubiese una especie de viento también, porque el movimiento de los paños, como si estuviesen inflados, ¿sí? Y los colores que en el caso particular de esta escena son muy fuertes, así como la Virgen está con este vestido negro, esta luz dorada, amarilla, que aunque haya alguna alusión a lo atmosférico, más bien es como si la luz estuviera o proviniera de los propios objetos, ¿no? Si vemos bien de cerca, presten atención a este detalle del libro,
porque ya está en su sala de estudio, aunque el resto de la arquitectura nos muestre algo como una iglesia, ¿no? Pero fíjense cómo resuelve acá el libro. Bueno, acá hay partes de la pintura de los paños. Fíjense las líneas, unas líneas moduladas, ¿no? Las líneas de contorno, y recorta una parte de la otra para poder dar esa sensación de movimiento y contrastar un color con el otro, ¿no? Pero fíjense en esto que les digo de la gráfica. Si ustedes recuerdan el libro de los libros que representa Van Eyck, por ejemplo, que tiene una visión milimétrica, como habíamos dicho, casi microscópica, pero en la resolución, en la forma en la que logra hacer la representación, es una forma casi fotográfica, les diré, casi fotográfica. Y en este caso es realista, es naturalista, pero es la gráfica mucho más fuerte que la visión microscópica o fotográfica de Van Eyck. Es bastante distinto, ¿no? Bueno, acá tenemos la resurrección de Cristo, que es una imagen muy interesante esta, muy interesante por el colorido. Fíjense que es un nocturno. Aquí están los romanos durmiendo, y fíjense los núcleos o los centros de interés marcados y unidos a la vez, ¿no? Se pueden distinguir perfectamente esta zona con colores directamente fosforescentes, iridiscentes. Es, como les digo, como si la obra misma iluminara, ¿no? Como si saliera de allí, porque esa luz no proviene medio que de ninguna parte. Y aquí abajo estos personajes dormidos se unen por este eje, y ninguna de las figuras está frontal, les diré, están todas con ciertos movimientos, lo que le da un dinamismo increíble, a pesar de que cada una de las partes que conforman la escena es cerrada. Acá tienen un análisis muy interesante de formal, les diré, que es bastante más difícil hacerlo, por ejemplo, en el San Antonio de visita al San Pablo, o de las Tentaciones de San Antonio. Es menos, la construcción es menos evidente, o tal vez ni siquiera la ha pensado de antemano, ¿no? Sino que ha ido pintando y dibujando directamente. En cambio, en este caso hay una estructura de alguna manera que responde de alguna manera a la geometría, con los centros de interés bien marcados, ¿no? Un círculo que va a encerrar la imagen de Cristo, que si ustedes toman las medidas se van a dar cuenta que no está en el centro. El Cristo está un poquito desfasado, ¿sí? Porque esta medida en relación con esta son distintas. Entonces el Cristo está desfasado, y eso no es muy propio del Renacimiento. De todas maneras, tiene este punto de tensión que va a ser el que une con el otro espacio o centro de interés, de menor interés, por supuesto, porque con el color ya nos está diciendo todo. Y fíjense este paño, que es la mortaja, que se expande y está totalmente iluminada, ¿no? Viéndolo más de cerca podemos ver, además del dibujo y de la gráfica que les digo, que es muy evidente acá, las sutilezas en el uso del color. Fíjense, por ejemplo, cómo pasa del rojo al amarillo. Está bien, hace todos estos pasajes que obviamente los hace perfectos, pero además cómo completa la paleta, ¿no? Porque es el rojo, es el amarillo y es el azul con el que trabaja acá. Y en el amarillo, por ejemplo, los pasajes que hace desde el naranja hasta el blanco son realmente increíbles. Es una maestría, les diré, y un ojo para poder ver el timbre de cada uno de los pasos entre un color, entre un valor y otro, o una desaturación tan perfecto que nos da la sensación de que la luz saliera directamente de allí. Bueno, acá tenemos las otras dos tablas de esta parte, en la que sale el coro de ángeles
y la Virgen con el niño. Si lo miran así rapidito ya se van a dar cuenta que esta perspectiva es rara, por lo menos. Es una perspectiva rara de una construcción gótica muy florida, muy florida. Nuevamente los personajes son un poco exagerados en tamaño en relación con esta arquitectura. Como les digo, es un poco rara porque está un poquito abatida. Esta no es que no tenga nociones de perspectiva, las tiene, pero es un poco rara. Y hay una gran acumulación de personas allí, fíjense, y cómo las luces salen de los personajes hacia afuera, como si ellos irradiaran los colores, ¿no? Y bueno, y acá la Virgen ya la vamos a ver más de cerca. Fíjense esta composición. Está el ángel tocando el violonchelo y los otros personajes nuevamente, les insisto, como si la luz saliera de ellos. Fíjense por ejemplo en este brazo, es demasiado largo, pero no importa. No importa, o los ángeles cómo se van hacia el fondo, como si fuese una composición en forma de embudo. Eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver en el manierismo. Pero hay un germen del manierismo en la pintura de Grunewald que después se va a sentar un poco más en el tiempo, ¿no? Más adelante en el tiempo. Acá tienen otros detalles, ven esto, por ejemplo, están nubes de luz que flotan en un lugar indefinido. Eso se parece también al manierismo. Y fíjense el movimiento que tienen estas hojas que son de la arquitectura, como si fuesen hojas de acanto, pero tienen un movimiento un poco exagerado. Es demasiado lo que se mueve, es demasiado el dinamismo que hay allí, y los juegos de luces y sombras y de líneas que aparecen como todas juntas, como muy lleno, ¿no? Como muy lleno. Acá les muestro este detalle para que vean ustedes un ángel que tiene plumas en todo el cuerpo, ¿no? Una cosa bastante medieval, les diré, pero el realismo que tiene en realidad no lo es. Bueno, acá la imagen más de cerca de la Virgen y el niño, para que vean ustedes que el niño tiene harapos, ella no, pero el niño tiene harapos, y en la ternura de esta imagen, la luminosidad que tiene, la luz diáfana que hay acá, es decir, que él utiliza la luz diáfana cuando hay que utilizarla, no es que esté fuera de su repertorio, está cuando hay que utilizarla. El niño, fíjense que tiene allí un rosario y el gran movimiento compositivo en las figuras, ¿no? El movimiento de los brazos, la cabeza que está hacia atrás como la de un bebé muy chiquito, ¿no? Todo este movimiento de un cuerpo real de un niño, y la semisonrisa de la Virgen, la verdad que es una imagen angélica, una imagen angélica que digamos palpable, bastante realista. Pero si nos vamos a las cuestiones formales, vamos a ir viendo, por ejemplo, las líneas de contorno que separan una cosa de la otra, ¿no? Eso es muy propio del Renacimiento. Bueno, voy a ir a otro video para empezar con la predela y con la crucifixión, porque se va a hacer muy largo.